Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos del libro de Lucas. Estaremos recordando los 2 capítulos que leímos de ayer con unos pequeños resúmenes, pero antes vamos a presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, quiero darte las gracias, la honra y la gloria por haber quitado todo tipo de obstáculo para que la lectura de hoy sea posible. Gracias, amado Padre, porque has puesto en mi disposición, has quitado todo tipo de rutina que podría haber sido un obstáculo para que yo venga a crear este contenido con la lectura de tu santa palabra. Señor, te ruego en el poderoso nombre de Jesús que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, ya que sin Él no podemos entender tu palabra como de verdad debemos hacerlo, Señor, con tu Santo Espíritu y no con nuestra propia inteligencia, que puede ser una mala interpretación, porque no estamos capacitados humanamente para entender tu palabra como tú la escribiste. Señor, te ruego en el poderoso nombre de Jesús que nuestros corazones reciban tu palabra, la abracen y la pongan por obra. También te pido, Señor, que quites todo tipo de egoísmo en nosotros al no compartir este contenido. Ayúdanos a llegar a más personas, Señor, usándonos poderosamente, compartiendo este contenido unos a otros, para que muchas más personas puedan llegar a la lectura de tu santa palabra, para que conozcan la verdad que está escrita en ella y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor, tan indispensable para nuestras vidas. Vamos a recordar lo que leímos el día de ayer. Ayer en el capítulo 12 leímos que Jesús advierte contra la hipocresía y la avaricia. También enseña sobre confiar en Dios en lugar de preocuparse por las necesidades materiales. Y en el capítulo 13 ayer vimos que Jesús llama al arrepentimiento y compara el reino de Dios con una semilla de mostaza y con levadura, refiriéndose a que una pequeña cantidad puede hacer grandes transformaciones. Y también ayer vimos que sana a una mujer en sábado y habla de la puerta estrecha. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a seguir la lectura a partir del capítulo 14. Estaremos siguiendo nuestra lectura con nuestra guía de estudio bíblico a la mano para poder subrayar todo aquello que podamos aprender. Si es la primera vez que estás aquí y no sabes de qué trata esta guía, tienes un enlace debajo de este video para saber de qué trata la guía y cómo utilizarla. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 14 del libro de Lucas, seguimos la lectura y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. San Lucas 14. Jesús sana a un hidrópico. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo, y ellos lo acechaban. Y estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? Pero ellos callaron. Él tomándolo lo sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Los convidados a las bodas. Observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola diciéndoles: Cuando seas convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a éste, y entonces tengas que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás el reconocimiento de los que se sienten contigo a la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo:
Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. San Lucas 15. La parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies.
traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. San Lucas 16. Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Este contestó: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y el reino de Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo:
Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios que nos correspondía leer el día de hoy. En Lucas 14 Jesús trata sobre la humildad, el llamado al discipulado y el costo de seguir a Jesús. Jesús es invitado a comer a casa de un líder fariseo y allí estaba un hombre con hidropesía. Esta enfermedad es la acumulación de líquidos. Jesús hace la curación en sábado y desafía a los fariseos y expertos en la ley preguntándoles si es lícito sanar en sábado. Ellos no responden, pero Jesús expone la hipocresía y falta de misericordia de los fariseos. Versículo 1 al 6. Jesús cuenta una parábola para enseñar sobre el orgullo y la humildad. Al ver que los invitados buscaban los primeros asientos, los insta a no buscar los primeros lugares, sino a ocupar los últimos, para que, si es posible, sean honrados por el anfitrión, cambiándoles a los primeros lugares. Enseña que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. La modestia es importante en el reino de Dios, versículos 7 al 11. Jesús le dice al anfitrión que invite a los que no pueden devolverle el favor, es decir, a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Jesús con estas palabras presenta la gracia y la generosidad sin expectativas de recompensa como las características del reino de Dios. Versículo 12 al 14. Uno de los invitados comentó, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios, o lo que se conoce como la cena de las bodas del Cordero. Entonces Jesús responde a este comentario con una parábola, en la que un hombre organiza una gran fiesta, pero los invitados dan excusas y no asisten. Entonces el anfitrión invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y cojos, y como todavía quedaba sitio, manda a sus siervos a buscar a más personas por el camino. El asunto es que el anfitrión quería llenar su fiesta. Simboliza esto el rechazo de muchos al llamado de Dios y la apertura del reino a aquellos que son marginados o despreciados. Versículo 15 al 24. Jesús se dirige a la multitud con palabras claras, explicando que el discipulado requiere poner a Dios primero por encima de todo, incluso de la familia y de uno mismo. Jesús dice que el que no lleva su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. Llevar la cruz significa ir a morir, porque en esa época, antes de que un hombre muriera en la cruz, debía cargarla. Un discípulo de Jesús debe estar dispuesto a morir. Versículo 25 al 27. Jesús utiliza unas imágenes de un constructor que debe levantar una torre y un rey que va a la guerra. Esto lo hace para ilustrar la necesidad de calcular el costo de seguirlo. El llamado al discipulado exige la abnegación y el sacrificio total. Quienes no estén dispuestos a renunciar a todo no pueden ser sus discípulos. Versículo 28 al 33. El capítulo concluye con una advertencia sobre la pérdida de la eficacia en la vida espiritual, utilizando la metáfora de la sal. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Esto advierte a sus discípulos que si no son fieles a su llamado, pierden su propósito y su valor en el reino de Dios. Es necesario preservar y mantener la integridad y la fidelidad en la vida de fe. Versículo 34 al 35. El capítulo 15 del libro de Lucas contiene 3 parábolas que resaltan la alegría de Dios al recuperar lo que se había perdido. Comienza el capítulo con los fariseos y escribas criticando a Jesús porque se relaciona con publicanos y pecadores. Esta crítica lleva a Jesús a contar las parábolas que explican el gozo en el cielo al ver a uno de los pecadores arrepentidos. Versículo 1 al 2. En la primera parábola, Jesús habla de un pastor que deja a las 99 ovejas para ir a buscar a una sola que se había perdido. Cuando el pastor encuentra a la oveja, se llena de alegría y lo celebra con amigos y vecinos.
Jesús concluye diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 3 al 7. La segunda parábola habla de una mujer que pierde una moneda muy valiosa y que hace todo lo posible para encontrarla. Cuando lo encuentra, también lo celebra con sus amigas y vecinas. Jesús vuelve a destacar que el gozo en el cielo es mayor que ese cuando un pecador se arrepiente. Además, en esta parábola podemos ver el esfuerzo que hace la mujer por encontrar lo perdido. Igual lo hace Dios. Versículo 8 al 10. Luego Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, narra la historia de un padre y dos hijos. El menor pide su herencia, se va y la malgasta hasta quedarse en la ruina. En su desesperación decide volver a casa de su padre, esperando ser tratado como un siervo. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso con una gran fiesta. Además, lo restaura a su posición como hijo. Refleja la gracia y la misericordia de Dios que recibe con alegría a los pecadores que se arrepienten. Continúa Jesús con la parábola. Dice que el hijo mayor, que ha sido fiel y obediente siempre, se enoja con el padre al ver que celebra a su hijo que había despreciado su herencia. El padre le explica que él siempre ha tenido todo lo suyo, pero que es necesario celebrar la vuelta del hijo perdido ya que ha sido hallado. Esto representa a los fariseos que critican la misericordia de Jesús con aquellos pecadores. Los justos simplemente deben unirse a la celebración. Versículo 11 al 32. En el capítulo 16 del libro de Lucas, Jesús enseña acerca de la riqueza, el uso responsable de los recursos materiales y la diferencia entre los valores terrenales y eternos. En los primeros versículos, Jesús cuenta la parábola de un mayordomo que malgastaba los bienes de su amo. El amo le pide cuentas y antes de perder su puesto, el mayordomo negocia con los deudores de su amo para asegurarse su futuro. El amo alabó la astucia del mayordomo, pero por supuesto no aprobó su conducta. Jesús resalta que los hombres de los negocios son más sabios que los llamados hijos de Dios de esa época. La forma en que ejercemos la mayordomía de los recursos que se nos confían es una prueba de la relación que podemos tener con Dios. Jesús declara que quien es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Versículo 1 al 13. Dice Jesús que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Versículo 1 al 13. Los fariseos amaban el dinero y se burlaban de las enseñanzas de Jesús. Jesús le responde diciendo que Dios conoce los corazones. Y lo que los hombres tienen altamente valorado, para Dios es abominación. Versículo 14 al 18. Leemos una parábola sobre las consecuencias eternas del mal uso de las riquezas. Es la historia de un hombre rico que vive en el lujo y un mendigo llamado Lázaro que vive de comer las migajas que caen de la mesa de su amo. Ambos mueren. El rico es atormentado en Hades, mientras Lázaro es llevado al seno de Abraham. El rico clama para que Lázaro le traiga alivio, pero Abraham le recuerda que en la vida disfrutó de muchos bienes mientras Lázaro sufría. Ahora se han invertido las circunstancias y los separa un abismo. El rico clama para que Lázaro sea enviado a advertir a sus hermanos para que se arrepientan. Pero Abraham le dice que tienen a Moisés y a los profetas, y si no lo escuchan a ellos, tampoco van a escuchar a un muerto que resucite. Esta parábola tiene una gran advertencia de buscar a Dios y arrepentirse, de escuchar las enseñanzas de su palabra. Versículo 19 al 31. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy para la honra y gloria del Señor. Un día más que hemos podido leer su palabra. Vamos a darle gracias. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, no puedo sino darte las gracias, la honra y la gloria con un corazón lleno de gozo, porque tú me permites leer tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque me permites resumirla, porque me permites traer este contenido, Señor, para bendecir a otras personas con la lectura de tu santa palabra. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa está sobre nosotros, cubriéndonos para que no haya ningún obstáculo. Ningún enemigo nos ataque para que pueda impedir estas lecturas.
Gracias, Señor, porque sabemos que si no fuera porque está en tu voluntad, jamás podríamos nosotros hacerlo. Ni toda nuestra fuerza, ni todo nuestro entendimiento nos capacitaría para entender tu palabra, para venir a leerla y crear este contenido. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia y tu inmenso amor. También, amado Padre, te doy las gracias por la presencia del Espíritu Santo, que es indispensable para que podamos entender tu palabra. Hoy queremos rogarte, Señor, que pongas en nuestro corazón espíritu de arrepentimiento, espíritu de buscar en tu palabra, Señor, qué enseñanzas tienes para nosotros, qué nos dijo Moisés, qué nos dicen los profetas. Ayúdanos, Padre, a entenderlo para que no estemos luego en Hades reclamando, Señor, ayuda. Ayúdanos, Señor, en este momento para que podamos buscarte y saber qué es lo que debemos hacer, Señor, qué propósito tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo, Señor, con tu Espíritu Santo y no con nuestra propia inteligencia. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo vídeo si Dios lo permite. Hasta la próxima.